confianza para viajar seguros. Aprovecha las 3 cuotas sin interés en neumáticos. Ahí me conectó. Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les pido por favor que no abran sus micrófonos porque interfiere a la charla que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado especial y un tema especial que nos convoca a todos nosotros que de alguna forma estamos atravesando, digamos, esto que se va a referir el doctor Itzig. El tema de hoy es, ¿y después de los 60, qué es la primera vejez o una segunda oportunidad? Nos va a hablar de neurociencia y longevidad y nos va a poder contar no sobre las enfermedades, sino sobre la salud, sobre los cuidados que tenemos que tener de la salud, y lo que es importante, esto queda grabado, como ustedes saben, y podrán repasarlo si algo les quedó en duda. Por favor, les pido nuevamente, no toquen sus micrófonos, porque eso interfiere a la charla. Así que bueno, le voy a dar, en nombre de Amigos por Israel, la bienvenida al doctor Juan Itzig. Doctor, si usted quiere abrir su micrófono, por favor. Bueno, acá estoy. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, doctor, en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias por participar de esta charla y por lo que usted nos va a contar y nos va a enseñar. Quiero decirles a todos que el doctor Juan Itzig, un amigo de la casa, es médico especialista en psicobiología del estrés y el envejecimiento. Actualmente se desempeña como profesor en biogerontología en la Universidad Maimónides y docente de la Diplomatura de Medicina Integrativa en la Universidad de Belgrado. Es creador del proyecto Longevus para el bienestar y longevidad saludable y es autor del libro 50 y tantos. Todos aquellos que quieran hacerle preguntas que el doctor va a responder al final de su charla, no tienen más que escribirlas en el chat y yo se las voy a ir retransmitiendo al doctor y él las va a ir contestando. Así que bueno, huelgan las palabras. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Simón, gracias por esta invitación. La vez anterior que estuve acá fue en plena pandemia. Estábamos todos muy tensos, muy expectantes y muy, ¿por qué no decirlo?, alterados por las circunstancias que estábamos viviendo, y con más alivio y con más tranquilidad estamos hoy reunidos nuevamente. Y yo quiero decirte en relación a esto y agradecer mi presencia acá, que el trabajo que has hecho, Simón, de generar un núcleo de contención y un marco de contención en días tan difíciles a través de este grupo, has contribuido muchísimo a aumentar la inmunidad, porque
porque somos, ante todo, somos seres sociables, y la sociabilidad que ha generado este grupo, yo lo sé por amigos y parientes y las veces que me he integrado, han contribuido seguro en alguna manera a aumentar desde la serotonina que se generaba, desde la oxitocina, todas sustancias que nuestro cerebro segrega la serotonina cuando estamos sintiendo sensación de placer, la oxitocina, que es la neurohormona de la sociabilidad. Somos una especie sociable y social, y ha generado mucho de esta secreción para poder contener a la gente. Así que mi reconocimiento a ustedes y a este grupo. Y los saludos también a todos ustedes, ¿no? Como acá uno ve pantallitas, todo, caritas que van apareciendo, y se me ocurrió saludarlos con un saludo de una tribu del surafricana. Esta tribu, cuando se saluda, el que llega dice Sabubona, y el que contesta dice Shikova. Y Sabubona y Shikova no son solo hola, ¿cómo te va? Sabubona en el lenguaje de ellos es todo un concepto. Sabubona es te veo ante todo, y tiene también enraizado el te respeto, te tomo como sos, te considero. Y el que contesta dice Shikova, que no es solo una palabra, también es un concepto. Contesta diciendo, gracias a eso existo. Y bueno, y acá estamos, ¿no? Todos intercambiando nuestras caritas. Cuando esto lo hacemos presencial, y le hago en los encuentros presenciales, y hago que la gente se salude con estas dos palabras, es increíble la comunión y la mancomunión que se genera en la gente cuando se saluda, no ¿cómo estás? ¿Cómo todo bien? Sino que se saludan, acá estoy, te veo, te considero, y el otro diciendo, gracias a esto existo. Y la gente se pone muy bien. Y cuando termina la dinámica, les digo que sintieron unánimemente. Esto lo he hecho en muchísimas oportunidades, y la gente siempre dice lo mismo. Dice, sentí cariño, sentí afecto, sentí amorosidad. Y yo les digo, sintieron eso porque en ese momento de ese saludo tan especial, nuestros cerebros estaban segregando serotonina. Y la serotonina es la neurohormona que impulsa la inmunidad, que da serenidad, que da paz, que nos pone en un estado de perfecto bienestar. Tal vez podemos usar 3 instantes para mirar nuestras caritas y decirnos o pensarnos, Sabubona, Shikova. Elegir en una carita y vernos con la cara de te veo, te respeto, te valoro. Bueno, así estamos. Bueno, la idea era conversar con ustedes y tratar de hacer un pastillero, pero no de pastillas de la enfermedad. Eso casi todos tenemos en su casa, un pastillero lleno de pildoritas rojas, verdes y azules. Hoy en día, antes de llegar a viejos, siempre hubo viejos. Aún en la época de las cavernas, siempre hubo centenarios, porque eso es parte de la especie humana. Pero centenario, en las cavernas tal vez había 3. Hoy hay 500.000 centenarios en el planeta. Y ante todo, los centenarios de las épocas anteriores, antes del avance de la medicina y de la tecnología, eran básicamente centenarios por sus propias condiciones. Eran superhéroes en lo físico, en lo psíquico, en lo corajudo, en lo que había que ser luchador para ser un centenario. Hoy, con la pastillita roja, verde y azul, cualquier
cualquier mortal simple puede aspirar a ser voluntario, centenario. Pero en la Argentina incluso me salió esto de voluntario no inconscientemente, porque muchos longevos saludables, es increíble cómo aportan a la sociedad y trabajan como voluntarios en instituciones. Y no solo el bien que ellos les hacen a otros, sino esa actitud de voluntarismo, uno es el primer beneficiado de eso, ¿no? Porque acá vamos a hablar mucho de dos contrincantes muy importantes, que son neuroquímicamente y hormonalmente la serotonina y el cortisol. La serotonina, cada vez que hablemos de situaciones de bienestar, ustedes piensen en sus cabecitas, eso tiene que ver con que el cerebro segrega nanogramos, es la milésima parte de un miligramo de serotonina, una sustancia que retarda, impulsa la inmunidad. Y al impulsar la inmunidad, nuestro sistema inmunitario es el gran defensor y es el gran reparador. Cada vez que segregamos serotonina, porque estamos en paz, porque estamos bien, porque hacemos bien y nos hacemos bien, estamos impulsando el sistema biológico que nos repara y que nos defiende. Y cada vez que estamos en tensión, cada vez que estamos en angustia, cada vez que sentimos sensación de ansiedad y malestar, estamos preparándonos con una hormona para la lucha, la guerra, la supervivencia, la agresividad, que es el cortisol. Muy necesario que esté, porque muchas veces tenemos que tener actitudes de supervivencia. Estamos cruzando la calle, nos asustamos porque viene un hombre que no va a parar. Tenemos que tener disparos de adrenalina y disparos de cortisol para poder sobrevivir. El asunto es que muchas veces desde el mundo emocional estas sustancias pueden permanecer, no minutos, pueden permanecer hasta décadas, sobre todo en emociones como el resentimiento. Pero bueno, vamos a ir pasando todo esto por eso. Para construir este pastillero, vamos a emplear algunos elementos teóricos que nos permiten construir el pastillero y después algunas recomendaciones, 10 pastillas para aspirar a ser eventualmente personas que en esta etapa de la vida podamos sacar el mayor fruto posible, no solo para nosotros mismos, sino para poder seguir aportando y dando a los demás, que básicamente de eso se trata. Ya vamos a ver que los longevos saludables son personas que están siempre dispuestos a hacer algo por el núcleo que los rodea, amigos, familia, sociedades, siempre, como les decía antes, muchas de ese trabajo de voluntarismo. Entonces, ya vamos a desmenuzar un poquito el título de esto. Decíamos, primera vejez o segunda oportunidad. Ya nosotros desde la biología hacemos un distingo muy claro entre envejecimiento y vejez. La palabra vejez está muy utilizada por los dramaturgos, por la psicología incluso. En la biología, nosotros usamos la definición de envejecimiento como que el envejecimiento es un proceso ligado a la salud, a la independencia y a la autonomía, desde el momento de la concepción hasta el último momento de nuestras vidas. Eso es transitar el envejecimiento. La vejez ya no es un proceso, la vejez desde lo biológico es un estado, es una alteración, una desviación del envejecimiento y es un estado ligado a la enfermedad, a la discapacidad y a la dependencia. El desafío que tenemos ahora por delante justamente es prolongar el envejecimiento y acortar la vejez. Eso es el gran desafío que tiene ahora la medicina, y no solo la medicina, las ciencias sociales, la política incluso. Ya vamos a tocar un poquito
cada uno de estos temas. Tengo poco tiempo para muchas pastillas y un pastillero bastante grande. Y esto de la segunda oportunidad, ¿no? Estaba escuchando la charla de Fanny Maldenbaum otro día y seguramente muchos de ustedes la han oído. Y es maravilloso las historias que ella recopiló de gente que ha usado este último tercio de la vida para crecimiento, desarrollo personal y para descubrir potencialidades increíbles que cada uno de nosotros podía llevar adentro y no las descubría porque estábamos en la vida cotidiana con la lucha del quehacer cotidiano. El otro día leía por ahí, solo hay 2 vidas. La segunda empieza cuando te das cuenta que hay una sola. Yo mismo he atravesado una circunstancia, digamos, siendo una persona sana y activa, bueno, no digo que fui víctima, soy sobreviviente, porque he trabajado mucho para hacerlo, del COVID, en la era pre-vacuna. Y es verdad, uno tiene que pasar algo importante en la vida de uno para darse cuenta que realmente la vida es una sola y que las oportunidades están absolutamente ahí para que las aprovechemos en cada uno de los momentos. Y uno también ha estado en contacto con gente que mucho de lo que yo les voy a contar, así les voy a decir la fuente principal de esto, pero viene de las propias experiencias. No me tomen a mí mi palabra como que esto es un manual. Esto simplemente es una transmisión de haber conocido gente increíble, de cómo han desarrollado y desplegado sus potenciales, sobre todo en un momento de la vida donde los hijos ya estaban educados, donde no iban a ser ya ni más ricos ni más pobres, donde la vida de alguna manera, la lucha de la vida se cristaliza y empieza una nueva oportunidad de descubrimientos interiores que antes estaban totalmente solapados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este momento en un hombre que era un importantísimo ejecutivo, como suele ser en las grandes empresas, 65 años, tomar el reloj de oro, tomar el diploma y listo, afuera. Y este hombre dijo, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? No era un tema ya económico, él estaba muy bien. Desarrolló un Parkinson en ese momento de su vida y como siempre le gustaba pintar, decidió que incluso para con fortaleza afrontar su Parkinson, iba a dedicarse full time a la pintura. Pero con un rasgo de ingenio increíble, él decidió que iba a ser un falsificador de Van Gogh. Entonces, para no entrar en conflictos legales, a cada original de los cuadros de Van Gogh le sacaba 1 centímetro de cada lado para que nadie dijera que él podía ser un falsificador. Y trabajó increíble porque metió ahí toda su energía y su espíritu. Ni que hablar que la familia tenía Van Goghs increíblemente, le podía llevar meses. Repetía la caligrafía de los trazos, los practicaba semanas hasta que empezaba a reproducir ese cuadro. Y no solo eso, sino que después la misma empresa, porque esos eran regalos empresariales de un valor increíble, la misma empresa que lo había ya despedido, digamos, de buena manera, le compraba estos cuadros para regalos empresariales porque eran de un valor increíble. Así uno puede, de gente que se cargó su cámara fotográfica y empezaron a hacer fotografía urbana, personajes increíbles, y de los cuales uno es el primer, cuando yo les haga ahora de actitudes y conductas, esto no quiere decir que uno tenga todo resuelto, pero uno ha aprendido a observar
algunas características de algunas personas y intentamos transmitir esto para que pueda ser de provecho para otros, porque quedarse con esa fuente de sabiduría y de resultados increíbles en la biología es como casi una mezquindad. Entonces, nuestra vida transcurre entre como la línea del subte. Hay una línea del subte que va de constitución a retiro. Nosotros en la vida estamos transitando de constitución a retiro. Y este tren, en el último tiempo, nadie no quiere llegar a retiro. Todos queremos. El gran problema es que el tren vaya por cada parte de las estaciones al horario justo, que no se empiece a acelerar. La biología, la química del estrés, y sobre todo la química del estrés emocional, es la que puede acelerar el viaje, por lo cual pasa en cada una de las estaciones antes del tiempo debido y después choca terriblemente mal al final, como ya hemos visto en otro caso de nuestra historia urbana. Y este tren lleva un vagón que es el de la niñez, el de la juventud, el de la adultez, y antes venía decíamos, y ahora viene el de la vejez. Pero llega el momento, en este momento del estallido de la longevidad, donde tenemos que agregarle un vagón nuevo a este tren. Y este nuevo vagón es el que está entre la adultez y la vejez, y ahí es donde tenemos que meter el vagón de la madurez. Este es uno de los vagones más importantes, es un tren que ha crecido en el último tiempo como un fenómeno biológico, social increíble, de lo más importante que nos pasó en la historia moderna. Ahora lo vamos a describir en un momentito. Y el asunto es cómo transitar. Tenemos que ir avanzando de cada vagón al otro, ir creciendo y desarrollándonos en lo que es crecimiento y desarrollo personal, para no quedarnos enganchados en ninguno de los vagones. El arte de la vida está en saber en qué momento vamos pasando de un vagón al otro. Uno de los puntos que nos toca en este momento es, por lo que veo que estamos todos acá, a lo que nos toca a nosotros es en este momento pasar del vagón de la adultez a la madurez. Porque la vejez tiene que ser el último tramito que tenemos en un vagón muy cortito antes de llegar a la estación final. Ningún ser biológico le dedica a la vejez, quiere decir, a ese momento realmente de desprendimiento y de empuje de la vida a una situación de tranquilidad, de paz, de serenidad y de estabilidad como para transitar ya después a otro plano de la existencia. Ninguna especie le dedica a la vejez más del 2% de su tiempo de vida. No lo hace ningún animal que viene atrás de nosotros. Los únicos que podemos, que por algunas circunstancias, y muchas veces tienen que ver con patología, somos los humanos los que podemos estar en un vagón demasiado largo de la vejez. Lo que tenemos que intentar es estirar, pasar de la adultez, estirar la madurez, y que la vejez sea el último vagón antes de llegar a la estación retiro. ¿Y cómo pasamos de la adultez a la madurez? A través de algunos pasos que son sobre todo de actitudes y conductas. Ustedes van a ver que casi todas las pastillas tienen que ver con actitudes cuando estamos construyendo en este momento el pastillero. Pero muchas de las actitudes y de las pastillas van a tener que ver con actitudes y conductas, y en un momento les vamos a pasar un video para que ustedes puedan en 3 minutos entender por qué nuestras actitudes y conductas y el relato que nos hacemos en nuestras mentes tiene una implicancia directa y muy fuerte directamente sobre la biología. ¿Cómo pasamos de la adultez a la madurez? Haciendo un cambio en nuestra estructura mental, y es pasar de la materia a la energía, del cuerpo
al espíritu, del cerebro a la mente, de la belleza corporal a la belleza espiritual. Y ahí tenemos que hacer un pequeño hincapié también, porque ahí hay un cambio del paradigma clarísimo, que a veces los que estamos madurando no lo tenemos bien claro. Hay un cambio en el paradigma. Antes el paradigma era, hay niños lindos y feos, hay jóvenes lindos y feos, hay adultos lindos y feos, viejos feos. Y ahí la misma juventud está haciendo un cambio de paradigma, donde hoy hay también viejos lindos y viejos feos. Y hay toda una estética nueva que nos permite transitar muy bien entre la belleza corporal, la belleza espiritual, y hay una estética de lo que es un viejo que de alguna manera luce como ejemplo para las generaciones que nos siguen. Pero lo más importante en este transitar de la adultez a la madurez es pasar del saber a la sabiduría. Los jóvenes, cualquier nieto de todos los que estamos acá, en muchos aspectos tienen mucho más saber. Lo que Google no le puede dar a los jóvenes, lo esperan de nosotros, es que pasemos del saber a la sabiduría. Quiere decir que no hayamos pasado por la vida como quien oye llover, que cada experiencia pueda transformarse en una vivencia. Eso es lo que los jóvenes esperan de nosotros. Y por último, para pasar de la adultez a la madurez, intentar tener una conducta que nos permita ir del amontonamiento al desprendimiento. Ir reduciendo. Muchas veces en las personas mayores, si uno lo ve con los pacientes, siempre hablando en el terreno de la salud. Estamos hablando de envejecimiento como la posibilidad de transitarlo en salud, no en la desgracia de la enfermedad, porque eso puede pasar a cualquier edad. Pero muchas veces el temor de las personas mayores es cuanto más viejo soy, más voy a necesitar. Y en realidad uno ha aprendido de los consejos saludables que cuanto mayor uno se pone, si transita bien este tránsito del vagón de la adultez a la madurez, se pone cada vez más simple, se pone cada vez más sencillo y se pone cada vez más barato, porque ya no se necesitan las enormes circunstancias para generar felicidad. Los consejos saludables, y estamos siempre hablando de la observación que hemos hecho sobre este tipo de personas, son individuos que empiezan a disfrutar cada vez más por menos, por simples cosas de la vida. El encuentro, el cafecito, el sol en la plaza, el pasear por el barrio y descubrir cosas que nunca se han hecho. Y la restricción geográfica, incluso ya no se necesitan grandes viajes, las cosas están mucho más cerca de lo que uno piensa. Entonces, si estamos hablando en el terreno de la salud, la vida se torna cada vez más del amontonamiento al desprendimiento. Yo en época de pandemia me deshice de 3/4 partes de mi vestuario, me quedé con jean, de negro, gris, un poco de marrón, las cosas que combinen rápido y que uno no tenga que estar dando vueltas y vueltas qué combino con qué. Creo que estamos en familia planeando un viaje y voy a hacer la experiencia de ver si puedo viajar simplemente con un carrión. Poner todo entre negro y gris, simple, sencillo y listo. Intentar hacer de esto que he aprendido de otros una propia lección. Bueno, son los desafíos que tenemos que entender y aprender en este momento de la vida. Bueno, vamos a pasar el video, ¿te parece?
Bueno, yo tenía interés en que vieran este video porque ahí ya ustedes pueden tener el concepto de cómo nuestros pensamientos le generan emociones y que mientras nuestra esfera que va desde nosotros funcionamos en 5 planos: el espíritu, la mente, el cerebro, las emociones y su impacto en la biología. No somos seres corporales con experiencias espirituales. Somos básicamente seres espirituales con mecanismos mentales, con respuestas cerebrales y con resultados emocionales que tienen impacto directamente en la calidad de la salud, la posibilidad de enfermar y algo muy interesante que es la velocidad de envejecer. Todo esto depende, en definitiva, del relato que nos hacemos en nuestras mentes, del valor que le damos a los eventos. No son los eventos, yo siempre digo, los eventos son los ángeles, no tienen sexo, y los eventos no tienen signo. El signo que tiene un evento es absolutamente el que le ponemos nosotros en nuestra evaluación del evento, si es positivo o si es negativo. Y eso va a depender de nuestra educación, de nuestros ancestros, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos dejado que otros hagan de nosotros. Todo eso da una resultante dentro del cerebro que a cada uno de los eventos le va a dar a cada una de las personas una diferente respuesta en su biología. Por eso, como estas emociones, sobre todo las emociones cortisólicas, aceleran ese tránsito entre constitución y retiro, es que cada uno de nosotros viaja a diferentes velocidades en ese tren. Cuando nacemos somos todos idénticos. A los 6 años
somos todos iguales, a todos se nos caen los dientes. Años más tarde en la juventud somos todos parecidos. Y en la adultez somos todos bastante diferentes. Y en los últimos tramos de la vida somos todos desiguales. ¿Por qué? Porque estos planos en los que hemos desarrollado nuestra vida, que además están atravesados por 3 ejes, que son el alimento-movimiento, el pensamiento, el sentimiento, la biología y su mantenimiento, hacen que este curso de la vida haya tomado diferentes formas en cada uno de nosotros, cuando en realidad nuestros cerebros cuando nacimos eran todos iguales y nuestros cuerpos cuando nacimos eran todos iguales. ¿Qué pasó a lo largo del camino? Bueno, quería decirles un poco algo más de la demografía, ¿no? De nosotros, todos los que estamos acá estamos construyendo el pastillero, somos una de las generaciones más interesantes de la historia de la humanidad, aunque parezca como una petulancia decirlo, pero nosotros los baby boomers, los nacidos entre los años 45 y 54, hemos sido los famosos jóvenes, o tal vez ya un poquito adultos jóvenes, de la década del 60, donde creíamos que íbamos a poder cambiar la humanidad, donde tantas cosas del crecimiento y el disparo de la ciencia y la tecnología, la aparición de los antibióticos, que prolongó la vida, no porque nos hizo más viejos, porque permitió que los jóvenes, los niños, antes, ¿qué iba a haber viejos si no había ni siquiera jóvenes? La gran mortalidad estaba 3 meses antes de nacer y 9 meses después de nacer. Somos la generación que vio cambiar todo con los antibióticos. Somos la generación de los Beatles, chicos de 16, 17 años, que si uno escucha hoy las canciones de ellos con ese impacto social que han tenido, somos la generación que le abrió las puertas a todos los tabúes que hoy nuestros hijos y nietos usufructúan. Somos nosotros los que hemos abierto esa puerta. Ahora a nosotros nos toca, y además somos la única y última generación que ha vivido más tiempo de adulto que de joven, porque nosotros empezamos la adultez muy jóvenes. Todos ustedes seguramente estarán de acuerdo con eso. Nos casábamos con 24, 25 años, las chicas tenían hijos a los 23. Y en medio de eso nos agarró el estallido de la longevidad, donde en los últimos 40 años hemos agregado 20 años a la vida. Los anteriores 20 años se necesitaron 3.000 años. Fue en nuestra generación donde en solo 20 años, en solo 40 años se pusieron 20 años más a la vida. Pero entonces también somos la única generación, porque nuestros hijos también van a vivir mucho más tiempo, pero empiezan su adultez mucho más tarde que nosotros. Así que todas estas caritas que nos vemos acá, somos seres muy especiales. Por única vez en toda la historia de la especie humana, vamos a haber sido las personas que vivieron la adultez más larga de sus vidas. Antes la gente se hacía adulta prontito, pero se moría enseguida. Y a nosotros nos agarró entre medios de nuestra biografía el estallido de la longevidad. Pero ahora entonces somos la única generación, también la primera generación, que puede vivir en perfecta consonancia en 4 generaciones. Los bisabuelos, abuelos, padres y bisnietos. Eso no se ha conocido hasta ahora en la historia de la humanidad. Pues esa generación que somos nosotros, los jóvenes de los años 60, somos los que ahora tenemos la misión, somos los únicos que estamos vivos para poder contemplar el paradigma social que hemos creado. Todas las generaciones anteriores, todas creaban un paradigma, y ese paradigma
no estaban ellos ahí para ver los resultados. Nosotros sí. Ahora tenemos nuestra misión tal vez más importante de todos. Le hemos enseñado muchísimo a los que nos siguieron. Y estamos acá, y ahora la misión más importante justamente es esta de saber a la sabiduría. Es decir, somos los que le podemos transmitir a los que nos siguen no nuestra experiencia, pero sí nuestras vivencias, porque cada uno tiene que hacer la propia, de cómo afrontar, cómo crear un nuevo modelo de envejecimiento, con más aporte, más entrega, menos queja, y con disposición a dar y no tanto a recibir. Seguir siendo activos ciudadanos, activos familiares, activos a veces laborales, a veces con acción social. Todo esto es lo que estamos viendo en que han sido las conductas de las personas que han vivido muchos años muy bien y han logrado justamente esa longevidad a través del entusiasmo. La palabra entusiasmo viene en teos, con los dioses dentro, de poder equilibrar sus respuestas químicas de las emociones negativas con respuestas altamente inmunitarias de las emociones que generan el poder aportar, el poder dar, el poder, si no enseñar, si facilitar, seguir facilitando el camino. Bueno, habría más cosas para decir también desde la demografía, ¿no? En los próximos 20 años, en los próximos 30 años se le van a agregar 20 años más a la vida. Y en los próximos 10 años a esos 20, 10 años más. Vienen cosas increíbles en cuanto a la longevidad. Ahora, lo que tenemos que lograr es que si vamos a vivir más tiempo, que sea más tiempo para estar en el club aportando y no en el hospital recibiendo. Ese es el desafío que tenemos ahora por delante. Vamos a ir a la primera pastilla. Entonces, en la primera pastilla que vamos a poner en el pastillero, uno es esto: vamos a vivir más tiempo. Eso es, estadísticamente, ojalá usted y las caritas que yo mismo seamos parte de esta estadística, pero tenemos más tiempo para nuestro propio desarrollo personal y para esa es la clave que tenemos que tener en nuestra mente. Hay tiempo para hacer cosas todavía. De la segunda pastilla algo ya hemos mencionado, los planes en que los movemos, y que en otra oportunidad, hoy no vamos a tener tiempo creo que el tiempo vuela, para hablar de los otros 3 ejes que son importantísimos, que es el alimento, el movimiento, el pensamiento y sentimiento, ya algo hemos dicho, y la biología y su mantenimiento. El asunto es que hoy, desde el punto de vista de la medicina, tenemos que empezar a ver una medicina que tiene que ver también con la salud, y no solo con la enfermedad. Cuando la gente viene a la consulta y me dice, bueno, vengo porque me gustaría hacer una especie de coaching y de controles y de chequeos, porque quiero planear mi vejez, les digo, ¿querés planear tu vejez? Saco una agenda, les digo, bueno, las sondas se compran en tal lado, las muletas las puedes alquilar en tal lado, geriátricos, les puedo dar una dirección, una lista de 10 geriátricos. Ahora, si querés planear tu envejecimiento, ahí tenemos que hablar de otra manera. Y hoy en día, básicamente, es tener el concepto que no solo tenemos que pensar cuando hacemos un chequeo, le digo a la gente, bueno, si vas a hacer tu chequeo, que sea por la alegría de la salud y no por el terror a la enfermedad. Tenemos que sacarnos ese concepto que está muy
enraizado y muy también dirigido por la corporación médica, que es el cuerpo es traicionero, el cuerpo se rompe, envejece y rompe todo. Hay que tener cuidado, el cuerpo no es un traicionero, el cuerpo es un gran aliado y muchas veces nos da señales durante meses y a veces años de cosas que tenemos que hacer y que no le damos importancia y después tenemos esas sorpresas de la enfermedad en muchos casos. Pero tener ese concepto que hoy no solo tratamos la enfermedad, mucho más importante incluso que prevenir la enfermedad, es promover la salud. ¿Cuánto tiempo tengo, Simón? Unos 10 minutos. Bueno, entonces vamos a ir avanzando con algunas pastillas, así dejamos algún tiempo para las preguntas. ¿Dónde estaba la siguiente? Y por último, decía que vivimos en esos 5 planos atravesados por los 3 ejes del alimento, movimiento, salud y su mantenimiento, pensamiento, y vivimos en 2 universos, que es un universo exterior ecológico y un universo interior psicológico. Y que la salud y la prolongación de la salud y el mérito que han tenido los saludables es poder vivir en buen equilibrio, hacer una buena consonancia entre ese universo exterior ecológico y un universo interior psicológico, donde mitigar la biología del estrés que tenemos, que generamos y que recibimos es la clave principal de estos 2 universos. Que si nos queda un poquito de tiempo, sobre todo después de la pandemia, hemos tenido que aprender mucho de los cambios que tenemos que hacer en nuestro universo exterior ecológico para que el impacto en la salud sea el menor posible. Helena de Troya, tercer pastilla, que es una introducción a la epigenética. Helena de Troya, ¿se acuerdan la historia de Troya? Era un minón, por eso generó la guerra de Troya. El príncipe Paris la quiso secuestrar porque las 2 ciudades estaban en guerra. Y se armó lo del caballo de Troya, con la cual Helena de Troya, ¿saben qué edad tenía? El príncipe Paris, ¿saben qué edad tenía? Helena de Troya era un minón con 12 años y el príncipe Paris tenía 14 años. Lo que quiero decir con esto es que Helena de Troya veía, el cerebro de Helena veía que las mujeres de 18 eran viejas y que las mujeres de 24 eran muertas. Eso bastó para que su cerebro desencadene todo un proceso hormonal y biológico para hacerla, si se quiere, como si contáramos hoy en día, hacerla prematuramente vieja, porque a los 12 ya era una adulta. Nosotros los judíos tenemos mucha experiencia en eso. Los chicos que se llevaban a hacer bar mitzvah no eran los jóvenes que se llevaban a hacer bar mitzvah, no eran los chiquitos de hoy. Era un señor joven que aparecía en la comunidad para ser presentado como un adulto. Entonces, con esto les quiero decir que el envejecimiento es un proceso muy elástico y depende mucho de dónde hemos vivido, cómo hemos vivido, cuándo hemos vivido. Helena de Troya se hizo madura, si se quiere, antes de tiempo, porque hoy podemos comprobar que esa madurez podría haber venido mucho más tarde y que la prolongación de la vida era posible. Entonces, siempre les digo a veces a los alumnos, si Helena de Troya se hizo a través de su imaginación, de lo que el cerebro percibía
se hizo vieja antes de tiempo, hagamos nosotros el ejercicio opuesto y imaginémonos saltando en una paca a los 92, y si tenemos suerte, el mismo fenómeno nos puede jugar a favor. Quiere decir, los longevos saludables son personas atemporales, son personas que no hacen incidir el tiempo en sus desarrollos de actitudes y conductas y acciones que van a tener en la vida. Hay un proverbio oriental, un poco tal vez fuerte, pero que dice: envejecemos y morimos porque imitamos a los que envejecen y mueren. Y a veces le digo, por ejemplo, un tema un poco polémico es los clubes de la tercera edad, los assisted living, siempre hablando del tema de la salud, no de la enfermedad. Si toca la enfermedad, uno tiene que ir a un centro de rehabilitación, como puede tener que ir a cualquier momento de la vida, es otro tema. Pero, ¿por qué ir a los clubes de tercera edad? ¿Por qué no seguir viviendo intergeneracionalmente? Tampoco hay cines para pelirrojos. Entonces, a veces, cuando uno ha ido, ha tenido visitas, decía, no, porque no podemos lograr que la gente venga, y porque muchos adultos mayores están interactuando. Dicen, porque acá sabemos que hay un montón de viejos en el barrio, no vienen. No vienen porque están interactuando en todos los niveles etarios de la vida y no están yendo a agruparse por edad. Eso es un riesgo muy grande, ¿no? Porque ahí es donde limitamos a los que envejecen y mueren. De por sí, de todos modos, hay biólogos incluso que piensan que si durante algunos miles de años todos empezáramos a pensar que la vida se puede prolongar mucho más, sin ningún adelanto de la ciencia lo estaríamos logrando. Todo esto para decir, somos el resultado de nuestras imaginaciones de nosotros mismos. Otra pastilla es tomar un poco de qué es lo que hacen los longevos saludables. Tienen una predisposición de pensar en forma anticipada en su propia finitud. Entonces, tienen un crecimiento y desarrollo personal muy intenso. Van desarrollándose y van trasladando cada vez más de lo material a lo ideológico, de la complejidad a la simpleza. Y tienen espíritu de trascendencia. Todos queremos trascender. El dejar algún legado a los que nos siguen. Somos los primeros beneficiarios cuando pensamos en eso. Y hay también un cambio de paradigma. Estos longevos saludables son maestros de la vida. Uno lo relató Fanny Mandelbaum, yo la escuchaba, me acordaba de mis longevos saludables que he entrevistado, y son maestros. Y también hay un paradigma, un cambio de paradigma en esto. El joven de 28 no quiere ver al de 82 como de 28. Quiere verse hoy en día él, elegir uno de 82 y decir, yo quiero ser como él algún día. Los mayores siempre creemos que tenemos que hacer cosas para parecernos a los más jóvenes. Eso es el paradigma que a los jóvenes les gusta. Y es todo lo contrario. A los jóvenes cada vez más, ya sabiendo de su futura longevidad, se fijan en aquellas personas mayores donde ellos puedan ver un ejemplo al que quieran imitar. Y maestro justamente es una persona que tiene actitudes y conductas que otros quieran imitar y parecerse. Los vínculos interpersonales, la quinta pastilla, los vínculos interpersonales. Los jóvenes tienen una ideología donde el 90% de sus pensamientos son sueños, proyectos e ilusiones. Muchísima gente mayor pierde la capacidad de tener sueños, proyectos e ilusiones.
¿De qué van a hablar intergeneracionalmente dos personas que toda su energía va detrás de sus sueños, proyectos, ilusiones, con personas que dicen, yo esto ya lo he vivido, para mí nada es sorpresa, etc. El propósito, esta es la pastilla más importante de todos, el propósito de la biología es trabajar para que nuestros sueños, proyectos e ilusiones puedan cumplirse. Los longevos saludables son personas que siguen teniendo proyectos, sueños e ilusiones a edades muy, muy avanzadas. Si uno puede, recuerdo en este momento un artista que empezó a trabajar escultura a los 85 años y no lo hizo como un pasatiempo, porque era una ex ejecutiva también. Todo lo que hacía metía toda su energía. Se transformó en una artista. Se tomó una secretaria para que le organice muestras. Terminó de una artista reconocida empezando a los 85 años. Tenía sueños, proyectos e ilusiones. No tenía ningún problema en contactarse intergeneracionalmente, incluso con los más jóvenes, porque tenía un lenguaje común, sueños, proyectos e ilusiones. Siempre me decía, nunca termino una obra, voy avanzando una obra. Cuando voy por la mitad, la dejo y empiezo otra. Cuando avancé con la segunda, termino la que dejé primero, porque tenía un tonito italiano, porque decía, porque yo no creo que voy a morir en medio de una obra. Entonces las encadenaba unas a otras, y así encadenó su vida hasta los 104 años. Y murió en una siesta, como yo le decía a sus hijas viejas, una mujer de 104 años ya tiene hijas viejas, le decía, tu mamá se va a ir a dormir una siesta y así va a pasar de un plano de la realidad a otro, sin haber conocido siquiera la vejez, de la madurez directamente afuera. No estuvo ni un minuto de discapacidad, de enfermedad. Pero ella decidió también, con toda claridad, cuándo iba a terminar una obra. Y cuando la terminó, paró con ese encadenamiento. Fue una propia elección y eso se ve muy seguido. Y la otra pastilla es parecerse más a los niños. Los niños hacen crecer su cerebro. Ya voy corriendo un poco más, Simón, hacen crecer su cerebro porque tienen capacidad de asombro. El asombro, la sorpresa, la variabilidad es lo que hace crecer que nuestras neuronas se entrelacen cada vez más. Eso hace crecer. Y los viejos, cuando los viejos dicen, a mí ya no me sorprende nada, yo ya no tengo asombro por nada, yo ya conocí todo, una frase muy común. En los viejos, yo ya conocí todo. Entonces uno sabe que ahí las neuronas, en vez de entrelazarse cada vez más, se ponen, se encogen, se sueltan, y en la trama de la inteligencia, que es interligar todas las neuronas, se empieza a enflaquecer. Y a eso la medicina le pone un nombre de enfermedad, cuando en realidad es una respuesta a la falta de estímulos, que es el principal combustible de la actividad neuronal. El estar dispuesto a que los estímulos, porque estímulos, hay gente que dice, no, ¿dónde voy a tener estímulos? Los estímulos están siempre, es uno el que los tiene que dejar entrar. La falta de penetración de los estímulos a través de los sentidos al cerebro es el que desorganiza la masa cerebral. Bueno, rapidito, otra pastilla. ¿Qué son, cómo son las personas, los longevos saludables? Son flexibles, van y vienen con la adversidad. No resisten, porque hay una ley universal desde los astros hasta esta lapicera apoyada sobre la mesa. Resistencia es persistencia. Todo a lo que me resisto, todo a lo que combato, eso tengo. Eso se genera
en la mente. Todo lo que voy con flexibilidad, la flexibilidad es la principal conducta antiestrés. La química del estrés es la principal aceleradora del envejecimiento. ¿Qué son los longevos saludables? Flexibles, resilientes, aceptantes, agradecidos, porque así como dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo, no lo pueden los pensamientos en la cabeza tampoco. O soy agradecido o soy quejoso. No puedo tener las dos cosas. Si soy agradecido, soy serotonínico, soy antiestrés, vivo en la gratificación de la dopamina que inunda de placer el cerebro. Si soy quejoso, genero una situación biológica de estrés que acelera la enfermedad, trae la discapacidad. Pero esto de años más jóvenes. Hay tres tipos de viejos. Hay viejos chetos, hay viejos chatos y hay estos terceros que no quiero decir pero esto comienza desde una forma de ser que uno ha visto en las biografías de los monstruos saludables que han sido su característica conductual que terminó en un evento biológico, que terminó siendo su longevidad saludable. Octava y novena pastillas, ya llegamos a la 10ª. Octava, son personas que tienen satisfacción vital. Satisfacción vital es tener sueños, proyectos e ilusiones. Y cuando la ecuación entre sueños, proyectos e ilusiones sobre nuestras realizaciones, concreciones y logros, si esas dos son iguales y el resultado es 1, si mis sueños, proyectos e ilusiones son 4 y mis realizaciones, logros valen 4, tengo 1. Y eso da satisfacción. Eso genera dopamina. La dopamina es una reparadora de toda la biología. Cuando los sueños, proyectos e ilusiones se quedan cortos con mis logros, realizaciones, tenemos menos de 1. Eso genera gran estrés emocional inconsciente. Los longevos saludables, ¿qué hacemos nosotros en general? Miramos cuáles son nuestros sueños, proyectos, ilusiones y nos desilusionamos con las realizaciones. Los longevos saludables hacen al revés. Miran cuáles son sus realizaciones, cuáles son sus concreciones, cuáles son sus logros y dicen, esos eran mis sueños, proyectos, ilusiones y ponen la ecuación en 1, donde crece la serotonina y baja la adrenalina del estrés. La novena, y ya nos vamos viendo, propósito vital. ¿A qué he venido yo acá? Es una de las características de las personas que viven muchos años bien. ¿Se han hecho alguna vez la pregunta, cuál es la razón de ser de su existencia? Y van atrás de eso. Se buscan un rol. El rol puede ser el presidente de la nación, o el rol puede ser un buen vecino en el edificio del departamento. ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué he venido? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo seguir estando acá? Y entonces, lo más importante es, ¿qué le decimos a nuestras células? Nuestras células saben lo que pensamos. Otro día les cuento por qué nuestras células saben lo que pensamos. Son el resultado de lo que pensamos. Y ese programa, ese deseo, esa búsqueda de seguir siendo activo, es importante que las células tienen que saber todos los días por qué las sacamos de la cama. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacerle a nuestras células. ¿Por qué las sacamos de la cama todos los días? Bueno, serían solo 2 palabras entre esto del universo exterior y el universo interior. En este momento, cuando hemos atravesado una pandemia como la que hemos vivido, tenemos que saber que nuestro universo ecológico lo tenemos que cuidar muchísimo. Y tenemos que generarnos
un mundo con menos contaminación ambiental, con más respeto, con más ambientes más seguros, más confiables, más amorosos, donde la biología del estrés no sea la cotidianeidad. Ese es un trabajo que tenemos por hacer. Eso es una meta que tenemos que lograr. Nosotros estamos acá en nuestros, digamos, como testigos del paradigma que hemos creado. Parar un momento y ver dónde tenemos que hacer correcciones, porque tenemos que generar un nuevo viejo, porque al viejo ya sabemos cómo le fue, y porque vivir más y mejor es el más antiguo de los anhelos de la humanidad, pero es el más moderno de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctor. Su exposición fue brillante y muy clara. No hubo preguntas porque fue tan claro que no daba lugar a ello, pero yo quisiera decir unas palabras, si usted me lo permite. Y se lo digo desde como usted empezó la charla, que no tomen esto como un manual, sino como una experiencia de vida. Y a mí esto me pasó en forma personal. Yo tengo 75 años y en un determinado momento dije, yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme viendo televisión o jugando a un jueguito o solamente así. Entonces, quiero confesarles de que fui egoísta porque creé Amigos por Israel y con la excusa de poder acompañarlos a todos ustedes y buscarles sus actividades para que estemos acompañados y juntos, también me las busqué para mí. Y eso habla también de la pastilla número 8 que usted habló, de los proyectos y de las ilusiones. Y mi proyecto y mi ilusión era poder estar conectado con todos ustedes, que ustedes estén acompañados por los inmensos disertantes que tuvimos, por las inmensas actividades que tuvimos. Pasamos la pandemia, ya la dejamos casi atrás, y seguimos adelante porque la idea es poder seguir estando juntos. Así, el próximo miércoles vamos a tener una actividad, El sueño de la memoria, un viaje al pasado hoy, un documental con muchos premios de nuestro querido amigo el Hayat Enrique Greenberg. Es la historia de muchas familias, dialogaremos con él y veremos la historia de Basavilbaso y de la colonia judía en Entre Ríos. Así que los espero a todos. Doctor, en nombre de Amigos por Israel, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A los que pidieron el video lo van a recibir mañana, se los vamos a enviar. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Shabbat Shalom Umebaraj para todos este fin de semana y nos encontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Shalom, Shabbat Shalom, desde Rosario. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Para todos, salud, mucha salud. Buenísima, muy linda charla. Para todos, gracias. Excelente. Gracias. Hoy. Muchas gracias. Muy lindo, interesante. Muy.